Hola a todos, hola a todas, muy buenos días, tardes o noches respectivamente. Soy Mijares Manujano Francisco José del grupo 507 de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. En esta exposición abarcaremos los temas de los 4 periodos que acontecieron a la prehistoria. Sin más que decir, comencemos. El Paleolítico. ¿Qué es el Paleolítico? ¿Cuándo inició el Paleolítico? El Paleolítico inició hace unos 3 millones de años con la aparición del hombre y se extendió hasta el año 10.000 a.C. El periodo del Paleolítico se dividió en 3 etapas: el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Acontecimientos importantes que sucedieron en las etapas del Paleolítico. Primera etapa del Paleolítico, llamada Paleolítico inferior. Segunda etapa del Paleolítico, llamada Paleolítico medio. Última etapa del Paleolítico, llamada Paleolítico superior. Principales características que caracterizaron esta etapa sería que las poblaciones se caracterizaban por ser nómadas y solían moverse en pequeñas tribus o grupos reducidos. Las actividades que se priorizaron en aquellos tiempos eran la recolección de frutos y la caza. Se descubrió el fuego, se fabricaron las primeras herramientas rudimentarias hechas con piedras partidas, surgió el arte como evidencia del desarrollo cultural, entre ellos hubo un lenguaje primitivo y al igual que se practicaba la pesca. El arte del Paleolítico. Los dos tipos de arte que utilizaban en aquella época eran la pintura y las esculturas. El Mesolítico. ¿Qué es el Mesolítico? El Mesolítico inició en el año 10.000 a.C. y se extendió hasta el año 6.000 a.C. El Mesolítico se divide en dos importantes etapas llamadas Epipaleolítico y Protoneolítico. Acontecimientos y características importantes que sucedieron en el Mesolítico. Algunos de los hechos más importantes que sucedieron durante el periodo del Mesolítico fueron, por ejemplo, la flora.
que empezó a crecer en algunas partes del planeta donde todavía existía el hielo. Otro, por ejemplo, sería la fauna, donde la dieta de los hombres de aquella época empezaron a comer animales de menor tamaño, como por ejemplo los conejos. Otra de las principales características sería que ellos empezaron a formar sus propias anzuelos, redes o embarcaciones con pieles para poder pescar, también hechas con árboles. También, por ejemplo, la población de aquella época del Mesolítico incrementó drásticamente debido a que ya era más fácil que las poblaciones de aquella época tendrían más chances de sobrevivir. El arte del Mesolítico. Los tipos de arte que se utilizaban en el Mesolítico eran obviamente las pinturas, las esculturas y aquí es donde surge importante las primeras cerámicas. El Neolítico. ¿Qué es el Neolítico? El Neolítico comprende desde el año 6000 a.C. hasta el año 3000 a.C. Las tres etapas que dividen el Neolítico serían el Neolítico inicial, el Neolítico medio y el Neolítico final. Acontecimientos y características importantes que sucedieron en el Neolítico. Algunas de las características o acontecimientos importantes que se dieron durante el Neolítico fueron que, por ejemplo, aquí los hombres humanos empezaron a cultivar. Aquí es donde alrededor de 10.000 años antes de Cristo, donde descubrimos que ellos empezaron a utilizar lo que sería el trigo, arroz, maíz o algunas plantas o frutos. Otra de las características o acontecimientos importantes que se dieron es que aquí empezaron a perfeccionar lo que sería la piedra pulida. Otro sería la arquitectura, como por ejemplo grandes construcciones arquitectónicas, como sería por ejemplo en Turquía el Göbekli Tepe. El arte del Neolítico. Por ejemplo, las pinturas de este periodo sería que las imágenes del cuerpo humano eran detalladas en el rostro, como se pueden apreciar en las cuevas. Por ejemplo, en los asentamientos de Ain Ghazal, ubicado en la región de Jordania. Otro sería que la cerámica, que se han encontrado evidencia, por ejemplo, sería en Siria, en Tel al-Ubaid, en el Golfo Pérsico. Los objetos de cerámica eran decorados con diseños geométricos. La edad de los metales. ¿Qué es la edad de los metales? La edad de los metales se divide en tres importantes etapas, llamadas edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Acontecimientos importantes que sucedieron en la edad de los metales. La edad de cobre. La edad de bronce. La última etapa, la edad de hierro. La pirámide que dividía las clases sociales en la edad de hierro era de arriba abajo el jefe, sacerdotes, guerreros, herreros, orfebres y comerciantes, a panaderos, hilanderos, tejederos, etc. Hasta el último los ganaderos y los agricultores. Características importantes de la edad de los metales. De las principales características durante la edad de los metales era obviamente el nacimiento de la metalurgia, ya que esta era la base alrededor de todo el periodo. Otra vez que era la construcción, les dejaron de utilizar simplemente piedra para empezar a implementar metales como el bronce o el hierro. El avance en la agricultura era increíble, ya que aquí los humanos empezaron a utilizar sus propias herramientas, siendo capaces del riego y el arado. La invención del arado fue otro importante invento durante esta época. Esto de los metales básicamente trata en el hombre que atravesaba trayectos o senderos en la búsqueda de estos metales. Aquí
aquí empezó el comercio, la navegación, donde aquí había ya desarrollo, aquí ya había crecimiento en las culturas, ya que el estatus social aquí ya era donde la zona privilegiada eran los jefes hasta los agricultores. Otros importantes inventos que se dieron fueron los textiles, la cestería, el molino de grano, etcétera, etcétera, etcétera. El arte de la edad de los metales. Durante la edad de los metales se tocaron diversos tipos de arte debido a la gran cantidad de tiempo y a la gran cantidad de metales que se utilizaron, como por ejemplo el megalitismo, que aquí por ejemplo no se utilizan los metales, pero aún así es importante, que es como por ejemplo las construcciones que se encuentran en Inglaterra, como por ejemplo el Stonehenge. Ven por ejemplo algunas construcciones hechas con piedras llamadas talayots, taulas o navetas. Otro muy buen ejemplo sería la cultura del argar, que aquí es donde se utilizaban, por ejemplo, oro y plata como joyas en sus rituales funerarios. Otras culturas como el bronce valenciano, la cultura de las motillas, la cultura de las cogotas, la cultura del bronce atlántico o castreña, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas culturas tocaron el tema de los metales durante la edad de los metales. Gracias por ver el video. Si es así, por favor denle un like y suscríbanse. Gracias.